Santiago, la comunicación con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien además ha presentado un habeas corpus. Alcalde, si nos puede confirmar y también el argumento, el sentido de esta acción constitucional. Buenas tardes. Buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto poder estar con ustedes. Y efectivamente hemos presentado ahora, hace un momento, un habeas corpus. No sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos perfectamente. Lo escuchamos muy bien. Esperamos es que esta es una medida que restringe la posibilidad de movilización de las personas sin una razón de ser, sin un sustento real, porque lo que se ha tenido en Lima y en el Callao no es proporcional a lo que se ha tenido en otras partes, ni razonable tampoco, y cómo así en otros lugares no se restringe la libertad de movimiento y sí en Lima. Eso nos lleva a pensar que esto podría ser una maniobra muy preocupante de que algo se podría estar cocinando para eventualmente inclusive cerrar el Congreso o cosas por el estilo. Razón por la cual, coincidentemente con el Defensor del Pueblo, se han presentado tanto ellos como nosotros estos habeas corpus para buscar que se abra la libertad de tránsito. Si bien es cierto que esta es una medida que es temporal y que va hasta la medianoche de hoy, creo que es importante también que se sepa que la ciudadanía está descontenta y que esto eventualmente, por lo que escuchaba a algunos ministros esta mañana, podría terminar ampliándose, y eso es algo que no debe darse. Ahora, alcalde, usted ha sido muy crítico con este gobierno. Ayer incluso pedía a través de las redes sociales la renuncia del presidente, pero el gobierno ha sustentado esta medida en un hecho preventivo para evitar posibles actos violentos, posibles desmanes. O sea, tiene una justificación que la pone sobre la mesa. ¿A usted esto no le parece correcto? Según lo que hemos podido ver, hay un oficio confidencial y no hay ninguna justificación transparente para la ciudadanía. Lo que veíamos el día de ayer en la ciudad de Lima era que habían algunas situaciones de desgobierno, de amenazas, pero no cosas concretas como para restringir la movilidad como se ha generado esta restricción. Me pregunto, si en otros lugares del país han habido casos mucho más extremos, léase Ica, por ejemplo, donde han entrado a negocios, donde han quemado casetas, donde han hecho una serie de desmanes, ¿por qué solamente se refieren a lo que es Lima y el Callao? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué no haberlo abierto a más espacios? En todo caso, eso nos lleva a una suspicacia. Y lo que vemos es que este gobierno, lejos de estar manejando las situaciones críticas del país, cada vez está más desorientado, inmerso en situaciones de falta de integridad, con 50 o más ministros que han pasado en los últimos 8 meses por el gabinete. Sí. Además, tenemos a un ministro de Salud que ha sido defenestrado y que no ha sido reemplazado. En fin, hay una serie de situaciones de gobierno y una situación social que no aguanta más. Por esa razón hemos pedido también la renuncia del presidente. El sentido de este habeas corpus, también como el que ha presentado la Defensoría del Pueblo, busca en sí mismo que se restituya el derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, el día de hoy, o pretende sentar un precedente en el entendido de que a veces, aunque tendrían que resolverse de forma inmediata por tratarse de la libertad, pueden demorar ¿no? en el trámite. ¿Qué le han informado? ¿Cuál es la asesoría jurídica que tiene al respecto con la presentación de este habeas corpus? Lo que buscamos con esto son ambas cosas, ¿no? Por un lado, que se levante muy rápidamente la posibilidad de una movilidad o una movilización normal. De hecho, hay gente que necesita tener una serie de actividades durante el día para alimentarse, o pacientes oncológicos, o personas que necesitan algún tipo de tratamiento especial, que no saben exactamente si están permitidos o no. Si bien analizamos el decreto, están permitidos de poderse mover, pero la gente se ha visto impedida de hacer una vida normal. Entonces buscamos ese levantamiento rápido, y además el otro tema que se busca es
que esto no vaya a ser algo que se extienda en el tiempo para realizar otras medidas. Creo que el mensaje político también es decirle al presidente Castillo, estamos atentos como ciudadanía para que no se cometan situaciones complejas. Hoy estamos un 5 de abril y esta fecha nos recuerda una situación de hace 30 años atrás de un autogolpe. Lo que esperamos es que esto no vaya a ser una suerte de base para buscar otra situación de cierre del Congreso que sería ni más ni menos que un golpe también de Estado. Correcto. En ese sentido, ¿le parece, recordando el 5 de abril, el antecedente histórico, ¿le parece autoritaria esta medida dada por el gobierno de Pedro Castillo? ¿Autoritaria, puedo decir también, poco democrática esta medida? Parece una medida desproporcionada y con falta de racionalidad. Y cuando las cosas son desproporcionadas y con faltas de racionalidad, podemos estar transitando hacia situaciones inclusive dictatoriales. Alcalde, yo quisiera pedirle una información en torno a la seguridad, porque temprano lo escuché negar que se hayan concretado saqueos el día de ayer en Lima. El día de hoy, el señor César Santisteban, director de Estadística e Información Agraria del Midagri, nos dice que hubo amagos de saqueos. En fin, señaló, por ejemplo, en Villa El Salvador. Quisiera que usted nos corrobore la información. Finalmente, ¿se concretaron saqueos ayer que puedan haber dado lugar a tomar la medida el día de hoy? No tenemos ningún reporte de esa naturaleza y nosotros nos basamos en la evidencia. Han habido, sí, situaciones alarmantes, amenazas, alertas, y lo decía esta mañana también, hubo una alerta de que se iba a entrar a saquear en la zona de Gamarra. También se plantearon algunas otras cosas en Surco, por ejemplo, pero todo eso no pasaba de meras amenazas, de situaciones que no han sido evidentes. Entonces, dice el Ejecutivo que ellos tienen una información de inteligencia que no ha sido compartida, que se ha manejado como algo confidencial para esta motivación, pero cuando encontramos que no hay una verdadera motivación en el decreto supremo que fue dictado anoche, entre gallos y medianoche, ahí encontramos pues que puede haber un riesgo. Y ese riesgo, cuando algo no se motiva, nos lleva a una falta de racionalidad. Y cuando nos vamos a una falta de racionalidad también encontramos una situación desproporcionada en esta medida, y esto es lo que nos motiva pues a, digamos, de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, a plantear este habeas corpus que hemos planteado. Ahora, ¿qué le ha parecido, alcalde Muñoz, esta declaración de más temprano del almirante Jorge Montoya, que textualmente, y abro comillas, dice: hoy día pensaban bajar los cerros a saquear la ciudad? Estamos hablando de un congresista de oposición al gobierno, congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. ¿Qué le ha parecido esa declaración? Ya, en todo caso es una información que él tiene y que no la conoce la ciudadanía. Pero ¿no le hace ruido el tema quizá clasista, el tema de referirse así a un sector de la ciudadanía? Esas son palabras por las cuales tendrá que responder el mencionado congresista, pero lo que digo es, nosotros que tenemos que basarnos siempre en un Estado de Derecho, tenemos que tener evidencias, por un lado, y por otro lado, cualquier norma que dicte, sea el Ejecutivo o cualquier autoridad, tiene que tener una motivación clara. Si había un informe de inteligencia en ese sentido evidente y claro, pues esas cosas han debido de ponerse y no dejarse a la reserva, no dejarse al tema de la confidencialidad. Por eso nos ha parecido, vuelvo a repetir, esta medida absolutamente desproporcionada, irracional y además peligrosa, porque, como vuelvo a repetir, se podría estar pretendiendo, no digo que vaya a ser así, espero que no sea así, pero se podría estar pretendiendo hacer otras cosas, alcalde, sobre texto de esta inamovilidad. Tenemos que cerrar esta entrevista, pero después del anuncio, ¿se hizo algún nivel de coordinación con ustedes para el apoyo de Serenazgo? Porque hemos visto, por ejemplo, en otro municipio, en La Victoria, que se llevaba en las camionetas de Serenazgo a militares. ¿Hay un nivel de coordinación ya?
Hay un nivel cotidiano de coordinación, pero no extraordinario. Esta mañana hemos estado en ese sentido verificando las situaciones y lo que le corresponde al serenazgo es siempre poner orden en la ciudad también. Bien, gracias, alcalde. Le pedimos que tenga atención con nosotros si hay algunas dudas adicionales más adelante. Muchas gracias. Encantado, gracias. Hasta una próxima. Bueno, Santiago. Sí, interesante el punto de vista del alcalde Jorge Muñoz, que se mostraba en contra de esta medida de toque de queda dictado por el gobierno. Dijo desproporcionada medida, haciendo también eco de lo que desde temprano dijo la Defensoría, ¿no? Más instituciones que se muestran en contra, en este caso el alcalde de Lima. Pero